Mirad, necesito contarle esto a alguien porque me estoy volviendo loca guardándomelo todo y todo el mundo no hace más que decirme lo que hice mal en lugar de intentar entender mi postura. Soy Lucía, tengo 28 años y mi vida entera acaba de saltar por los aires por culpa de una lagarta mentirosa que no supo quedarse en su sitio. Todo el mundo me trata como si fuera la mala de la película, pero ellos no estaban viviendo mi realidad, no vieron lo que yo vi ni sintieron lo que yo sentí cuando aparecieron esos mensajes en mi móvil, pero me estoy adelantando. Llevaba 6 años con Javi, 4 de ellos casados, y tenemos 2 hijas preciosas, Martina que tiene 3 años y Valeria que acaba de cumplir 1. Pensaba que teníamos una vida perfecta y organizada en nuestro piso de las afueras de Madrid. Javi tenía su trabajo de oficina en una gestoría, nada del otro mundo, pero pagaba las facturas y nos permitía vivir cómodamente. Yo me quedaba en casa con las niñas porque era lo que tenía más sentido, especialmente con lo que cuestan las escuelas infantiles hoy en día. La mayoría de los días me encantaba verlas crecer y alcanzar sus metas, pero sinceramente, había días en los que sentía que me ahogaba entre galletas de dinosaurios y episodios de Pocoyo mientras Javi podía tener conversaciones de adultos y entrar al baño cuando quisiera. El tema con Javi es que siempre ha necesitado sus vías de escape, no puede simplemente trabajar y volver a casa como una persona normal, así que se apuntó a clases de yoga los fines de semana en el polideportivo porque decía que eso le mantenía equilibrado. Cada 2 sábados por la mañana, me daba un beso de despedida mientras yo todavía estaba en pijama con restos de papilla en el pelo, diciéndome que volvería en un par de horas. Esas 2 horas siempre se alargaban porque se quedaba charlando con la gente o tomando un café, mientras tanto, yo estaba en casa apañándomela sola con 2 niñas de menos de 4 años, lidiando con las rabietas de Martina y la necesidad constante de atención de Valeria. Pero esto es lo que me fastidia, yo lo apoyaba, de hecho, le animaba a seguir con su afición zen porque parecía que le hacía feliz, y cuando Javi estaba feliz, todo en casa funcionaba mejor. Volvía de esas clases relajado y cariñoso, con más paciencia para las niñas y ayudando más en casa, era como si necesitara ir a jugar a ser el instructor de yoga iluminado para recordar que quería ser marido y padre. Es un poco triste cuando lo piensas, pero supuse que cada uno tiene sus cosas. Nuestra rutina era sólida, sus clases cada 2 sábados, tiempo en familia los domingos y quizás una cena fuera una vez al mes cuando mi hermana podía quedarse con las niñas. No era nada digno de Instagram, solo la vida normal de un matrimonio con hijos. A veces publicaba algo, fotos de él empujando a Martina en el columpio o de todos haciendo tortitas los fines de semana. Las fotos de las niñas con ropa a juego recibían bastantes IQOT, me gusta IQOT, y hacían que nuestra vida pareciera tan buena como se sentía la mayor parte del tiempo. Recuerdo pensar que nuestros mayores problemas eran que él se dejaba los platos en el fregadero o que yo tenía que recordarle 2 veces que bajara la basura. Problemas de ruptura matrimonial de los gordos, ¿verdad? Él llegaba del trabajo, jugaba con las niñas mientras yo terminaba la cena, ayudaba con el baño y el sueño, y luego nos desplomábamos en el sofá con alguna serie de Netflix hasta que uno de los dos se quedaba frito. Los fines de semana eran para hacer recados, ir al parque, la compra en el Mercadona y su tema del yoga. Pensaba que nos iba bastante bien para ser padres de 2 humanos tan pequeños. Las niñas lo adoraban, lo cual era tierno pero también un poco irritante porque Martina siempre corría hacia su padre primero cuando cruzaba la puerta. Yo soy la que pasaba todo el día con ella, la que aguantaba sus berrinches y le leía cuentos interminables, pero Javi aparecía y de repente yo era invisible. Valeria aún era pequeña y se conformaba con cualquiera que la cogiera, pero incluso ella se iluminaba cuando oía el tintineo de las llaves en la puerta. A veces me preguntaba si notarían siquiera si me fuera un fin de semana o si se divertirían más con el progenitor que no tiene que ser el malo de la película con las verduras y el tiempo de pantalla. Pero sentía que eran cosas normales del matrimonio, ya sabes, la fase de luna de miel había terminado hacía mucho, estábamos metidos de lleno en las trincheras de la paternidad y así es como se veía la vida real, cómoda, predecible, quizás no tan emocionante como antes, pero estable. Tenía todo lo que creía querer, un marido entregado, hijas sanas, un hogar bonito y seguridad económica. No tenía ni idea de que una mujer cualquiera estaba a punto de aparecer y destruir todo lo que había construido solo porque no podía aceptar que no todos los hombres estaban disponibles para su colección. Hace 2 meses, una influencer de fitness empezó a ir a las clases de yoga de Javi. No le di mucha importancia al principio porque siempre iba y venía gente nueva. Javi la mencionó 1 o 2 veces, dijo que tenía bastantes seguidores y que le interesaba mucho la parte de la meditación. Vale, lo que sea, pensé que perdería el interés como la mayoría de la gente cuando se dan cuenta de que el yoga es trabajo de verdad y no solo una oportunidad para hacerse fotos. Pero esta era diferente, esta tenía planes. Se llamaba Vanessa y tenía unos 20.000 seguidores en Instagram, no es que fuera famosa,
pero lo suficiente para alimentar un ego bastante grande, por lo visto. Javi me contó que un día ella le pidió hacerse un selfie después de clase, diciendo que quería mencionarlo a él y al gimnasio por organizar sesiones tan buenas. Parecía bastante inofensivo, incluso bueno para su reputación como instructor. De hecho, me sentí orgullosa de que alguien con influencia quisiera promocionar sus clases. Eso demuestra lo poco que sabía sobre mujeres como ella y sus verdaderas motivaciones. Pero ese mismo día Javi llegó a casa pareciendo incómodo, algo que no era habitual en él. Me sentó y me contó lo que realmente pasó durante esa sesión de fotos. Al parecer, la señorita influencer se hizo 3 selfies diferentes y, en el último, le dio un beso en la mejilla de repente y sin avisar. Simplemente se lanzó, como si tuviera todo el derecho de poner sus labios en mi marido. Javi dijo que inmediatamente le dejó claro que no estaba interesado y que aquello era inapropiado, pero el daño ya estaba hecho. Una desconocida había besado a mi marido y ahora yo tenía que ver cómo gestionaba eso. Agradecí que Javi me lo contara de inmediato en lugar de ocultarlo, pero aún así estaba furiosa. ¿Quién hace eso? ¿Quién se cree que está bien besar al marido de otra persona, especialmente a alguien a quien apenas conoces? No dejaba de pensar en que si los papeles se hubieran invertido y un tío cualquiera me hubiera besado sin permiso, Javi se habría vuelto loco, pero como era una mujer haciéndoselo a él, parecía que solo era una situación incómoda en lugar de algo completamente fuera de lugar. El doble rasero ya empezaba a carcomerme, aunque intenté reprimirlo y centrarme en el hecho de que Javi lo había gestionado bien y había sido sincero conmigo. Lo que debería haber hecho fue decirle a Javi que la expulsara de sus clases en ese mismo momento. Cualquier polideportivo respaldaría a un instructor que se sintiera incómodo con el comportamiento de una alumna. Pero no quería parecer la típica esposa loca y celosa, y Javi dijo que ya había puesto sus límites, así que supuse que ahí acabaría todo. Confiaba en mi marido para gestionar sus asuntos y confiaba en que esta mujer captaría el mensaje y buscaría a alguien más disponible. Qué ingenua fui al no ver con qué tipo de persona estábamos tratando, porque Vanessa no era de las que aceptan un no por respuesta con elegancia. Era del tipo que ve el rechazo como un desafío y a mi marido como un trofeo. Estaba decidida a ganar sin importar quién saliera herido en el proceso. Yo aún no lo sabía, solo sabía que una influencer se había pasado de la raya con Javi. Él le había parado los pies y ahora, con suerte, podríamos volver a nuestra vida normal y pacífica. Pero lo normal estaba a punto de convertirse en algo del pasado y la paz iba a parecer un lujo que había dado por sentado. Unos días después, recibí una solicitud de seguimiento en mis redes sociales de alguien que no conocía. Cuando revisé el perfil, era ella. Vanessa me había encontrado y quería conectar conmigo. La audacia era increíble, besa a mi marido sin permiso y ahora quiere ser mi amiga en redes. Denegué la solicitud de inmediato, pero algo en todo aquello me pareció calculado y extraño. ¿Por qué querría seguirme a menos que estuviera intentando vigilar la situación familiar de Javi? Empecé a prestar más atención a su actividad online después de eso, lo cual quizá no debía hacer, pero no pude evitarlo. A los pocos días de rechazar su solicitud, cambió su foto de perfil por uno de esos selfies con Javi, el del beso en la mejilla. Así que ahora cualquiera que mirara su perfil la vería con mi marido como si estuvieran juntos o algo así. Era manipulador y asqueroso, pero también inteligente de una forma retorcida. Estaba marcando territorio públicamente mientras hacía que pareciera algo inocente para cualquiera que no conociera el contexto. Fue entonces cuando decidí que tenía que encargarme yo misma de la situación. Javi era claramente demasiado bueno para cortarlo en seco y esta mujer obviamente no estaba pillando el mensaje. Así que hice algo que nunca había hecho, me presenté en una de sus clases de yoga sin avisar. Esperé hasta que terminó la sesión, la vi intentar quedarse para charlar con Javi y entonces me acerqué a ella directamente. Mantuve la voz tranquila y fui educada, pero le dejé clarísimo que tenía que dejar en paz a mi marido y a mi familia, ni más fotos, ni más juegos en redes sociales, ni más comportamientos inapropiados. Hay que reconocerle que pareció pillar el mensaje. Su foto de perfil volvió a ser un selfie normal en un día y pensé que por fin se había acabado el problema con Vanessa. A Javi no le hizo ninguna gracia que la confrontara, dijo que podía gestionar a sus propios alumnos y que no necesitaba que yo peleara sus batallas, pero me di cuenta de que estaba aliviado de que ella se hubiera alejado, aunque no quisiera admitirlo. A veces tienes que demostrarle a la gente que no te van a pasar por encima, y a veces eso requiere que la esposa intervenga y aclare las cosas. Durante unas semanas todo pareció volver a la normalidad. Javi continuó con sus clases, Vanessa aparentemente seguía asistiendo pero mantenía las distancias y paró con las tonterías en redes sociales. Yo dejé de mirar su perfil de forma obsesiva y volví a centrarme en mi vida. De hecho,
Empecé a sentirme un poco tonta por haberme alterado tanto por lo que probablemente solo era un intento torpe de hacer contactos o amistad. Quizá había exagerado, quizá ella solo intentaba promocionar el gimnasio y no tenía límites claros, quizá Javi tenía razón y podría haberlo gestionado sin que yo me metiera. Pero esa sensación de paz no duró mucho porque Vanessa no había terminado con nosotros, ni de lejos. Solo se había vuelto más astuta. En lugar de ir a por Javi directamente, iba a atacar nuestro matrimonio por el flanco, de una forma que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi marido y me convertiría en el arma que ella usaría para destruir mi propia familia. Y lo peor es que funcionó exactamente como ella planeó. El mensaje de texto que lo cambió todo llegó un martes por la tarde mientras estaba en casa con las niñas. Valeria estaba echando la siesta, Martina estaba tranquila con su tablet y yo por fin me sentaba con un café cuando el móvil vibró. Era de Vanessa. De alguna manera había conseguido mi número, lo cual debería haber sido mi primera señal de alarma. El mensaje decía que se sentía culpable por ocultarme la verdad y que había cosas sobre Javi que yo necesitaba saber. Se me revolvió el estómago de inmediato, pero no pude dejar de leer. Decía que llevaba semanas luchando con su conciencia, que me apreciaba demasiado a mí y a las niñas como para dejar que Javi siguiera mintiéndome. Entonces llegaron las capturas de pantalla. Mensaje tras mensaje entre ella y Javi hablando mal de mí, haciendo planes para verse, diciendo cosas sobre nuestro matrimonio y nuestra vida íntima que me hicieron sentir náuseas. Los mensajes parecían completamente reales. Tenían el número de Javi, su forma de escribir, incluso bromas privadas nuestras que ella de alguna manera conocía. No había forma de que yo supiera que eran falsos, especialmente viniendo de alguien que había sido tan amable y conmigo las últimas semanas. Leer esos mensajes fue como recibir puñetazos en el estómago una y otra vez. Javi llamándome pegajosa y aburrida, diciendo que solo se quedaba por las niñas, haciendo planes para acostarse con Vanessa después de sus clases mientras yo estaba en casa con nuestras hijas, quejándose de nuestra relación física, de cómo me había descuidado después de los embarazos, de cómo necesitaba a alguien que le entendiera mejor. Cada inseguridad que había tenido sobre mi matrimonio estaba allí, negro sobre blanco, aparentemente confirmada por las palabras de mi propio marido. Confronté a Javi en cuanto cruzó la puerta esa tarde. Estaba temblando de rabia y dolor, exigiéndole saber cómo podía hacerme esto a mí y a nuestra familia. Él lo negó todo de inmediato, dijo que nunca había enviado esos mensajes ni dicho esas cosas sobre mí. Pero sus negativas solo me enfurecieron más porque la prueba estaba ahí mismo en mi móvil. Le acusé de borrar los mensajes de su propio teléfono para cubrir sus huellas, de ser un cobarde que ni siquiera podía admitir su traición cuando le habían pillado con las manos en la masa. La pelea escaló más rápido que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Le dije cosas terribles, cosas que ahora no puedo retirar. Le dije que era patético, que había desperdiciado los mejores años de mi vida con alguien que no me merecía, que era un padre horrible por hacerle esto a nuestras hijas. Le estaba gritando mientras Martina se encogía asustada arriba y Valeria lloraba en su cuna, pero no podía parar. Toda la rabia, el dolor y la traición brotaban de mí, y Javi se limitaba a quedarse allí aguantando con una expresión de asombro, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Cuando le dije que se fuera de nuestra casa y que no volviera nunca, cuando dije que iba a pedir el divorcio y que no volvería a ver a Martina ni a Valeria, algo cambió en su cara. Dejó de intentar defenderse y se me quedó mirando como si me viera por primera vez. Entonces dijo, está bien, si eso es lo que quieres, me voy No suplicó, ni rogó, ni intentó dar más explicaciones. Simplemente subió, metió algo de ropa en una maleta, se despidió de las niñas con un beso mientras ellas lloraban preguntando por qué papá se iba, y salió por la puerta. Esa noche llamé a Vanessa para obtener más detalles sobre la aventura, para saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo y qué más había dicho Javi sobre mí. Pero cuando la presioné con detalles específicos, cuando hice preguntas que no terminaban de cuadrar, empezó a tropezar con sus respuestas. Los detalles cambiaban, las fechas no coincidían y, finalmente, se derrumbó y admitió que todo era falso. Había fabricado cada uno de los mensajes, usando una aplicación para crear capturas falsas, todo porque quería a Javi y pensó que si conseguía separarnos, tendría su oportunidad con él. El alivio y el horror me golpearon al mismo tiempo, alivio porque Javi no me había traicionado y nuestro matrimonio no era la mentira que yo creía, pero horror por lo que había hecho, por lo que había dicho, por cómo había destruido todo por unos mensajes falsos de una mujer que quería robarme a mi marido. Llamé inmediatamente a Javi, rogándole que volviera a casa, pidiéndole perdón por todo lo que había dicho y hecho. Pero el daño ya estaba causado y estaba a punto de aprender lo mucho que me había equivocado en todo. Javi volvió a casa la tarde siguiente, pero solo para ver a las niñas.
Jugó con ellas, ayudó con la cena y el ritual de dormir, pero apenas me miró. Cuando Martina y Valeria se durmieron, se dirigió de nuevo a la puerta. Intenté detenerlo, intenté explicarle lo de las mentiras de Vanessa, pero él escuchó en silencio y luego dijo que necesitaba tiempo para pensar. El hombre que nunca me había levantado la voz, que siempre había trabajado conmigo para solucionar nuestros problemas, estaba completamente cerrado. Pude ver en sus ojos que algo fundamental se había roto entre nosotros y no sabía cómo arreglarlo. Eso fue hace 2 meses y Javi todavía no ha vuelto a casa de verdad. Aparece todos los días después del trabajo para pasar tiempo con las niñas, ayuda con sus rutinas, las lleva de excursión los fines de semana, pero trata nuestra casa como un centro de día donde visita a sus hijas. Es educado conmigo, incluso civilizado, pero hay un muro entre nosotros que antes no existía. Cuando intento hablar de nosotros, de trabajar en esto y reconstruir nuestro matrimonio, se limita a decir que todavía está procesándolo todo y cambia de tema para hablar de las niñas. He intentado todo lo que se me ha ocurrido para arreglarlo, le he escrito cartas explicando lo mucho que lo siento, cómo fui manipulada y cómo el miedo me hizo reaccionar mal. He cocinado sus platos favoritos, he sugerido ir a terapia de pareja, incluso he intentado iniciar contacto físico afectuoso, pero nada funciona. Acepta mis disculpas educadamente, se come la comida, dice que la terapia podría estar bien algún día, pero no conecta conmigo como solía hacerlo. Es como si estuviera cumpliendo con el papel de marido por el bien de las niñas, pero emocionalmente ya se ha ido. Lo peor es que veo que, de una forma retorcida, ahora es más feliz, está más relajado durante sus visitas, más presente con las niñas, como si ya no tuviera el estrés de gestionar nuestra relación. Ha empezado a ir más al gimnasio, ha renovado su armario e incluso se ha cambiado el corte de pelo. Cuando se va de casa cada noche para volver a donde sea que se esté quedando, no parece triste ni confundido, parece aliviado, y eso me aterra más que cualquier otra cosa porque significa que quizá los mensajes falsos solo revelaron verdades sobre nuestro matrimonio que yo no estaba lista para afrontar. Sé que metí la pata, sé que debería haber confiado en Javi por encima de una mujer a la que apenas conocía, sé que dije cosas imperdonables y proferí amenazas que no tenía derecho a hacer. Pero también sé que me tendieron una trampa, que fui manipulada por alguien que quería destruir mi familia por sus propios motivos egoístas. Javi actúa como si mi reacción hubiera sido completamente irracional, pero él no fue quien sintió que todo lo que creía sobre su matrimonio era una mentira. ¿Cómo se supone que debía reaccionar ante lo que parecía una prueba irrefutable de que mi marido me estaba engañando y hablando pestes de mí a mis espaldas? Todo el mundo me dice que tengo que darle espacio y tiempo a Javi, que tarde o temprano me perdonará y podremos superar esto. Pero yo veo la verdad en sus ojos. Cada vez que me mira ahora, no está procesando nuestra pelea ni trabajando en su dolor, está calculando cómo dejarme sin dejar de ser un buen padre para nuestras hijas. Y lo más devastador es que yo le entregué la excusa perfecta para hacerlo. Le di permiso para marcharse mostrándole exactamente en quién me convierto cuando tengo miedo, estoy enfadada y dolida. Así que ahora estoy atrapada en este limbo, haciendo el papel de esposa y madre entregada mientras mi marido me trata como a una compañera de piso con la que es demasiado educado como para discutir. Se supone que debo estar agradecida de que siga viniendo, de que siga ayudando con las niñas y manteniendo la apariencia de familia ante los demás, pero yo sé lo que he perdido y sé que nunca va a volver. El hombre que solía abrazarme cuando lloraba, que me hacía reír hasta que me dolía la tripa, que me miraba como si fuera la mujer más bella del mundo, ese hombre se ha ido y yo soy la que lo mató. Lo que lo hace aún peor es que Vanessa consiguió exactamente lo que quería al final, no se quedó con Javi, porque él no quiere saber nada de ella después de lo que hizo, pero destruyó nuestro matrimonio tal como planeó. Y ahora ella ha pasado a su siguiente objetivo mientras yo me quedo lidiando con las consecuencias de su manipulación. No se enfrentó a ninguna consecuencia por sus mentiras, ningún castigo por intentar romper deliberadamente una familia con 2 niñas pequeñas, simplemente se alejó del caos que creó como si nada, probablemente riéndose de lo fácil que fue convertirme en mi peor enemiga. Me quedo despierta por la noche preguntándome qué habría pasado si hubiera gestionado las cosas de otra manera, si le hubiera enseñado los mensajes a Javi y le hubiera pedido explicaciones en lugar de asumir lo peor de inmediato, si hubiera recordado que él nunca me había dado motivos para desconfiar en 6 años juntos, si hubiera considerado que alguien que ya había mostrado un comportamiento inapropiado podría no ser la fuente de información más fiable sobre mi marido. Pero no puedo volver atrás y cambiar lo que hice, y Javi no puede desoír las cosas que le solté esa noche. Lo más duro es ver cómo afecta esto a Martina y Valeria. Ellas saben que algo va mal aunque intentemos que todo parezca normal. Martina no para de preguntar cuándo volverá papá a dormir en casa y no sé qué decirle. Valeria estira los brazos hacia Javi cada vez que él intenta irse,
como si intuyera que algo ha cambiado en estas visitas. Son demasiado pequeñas para entender lo que pasa, pero no para sentir la tensión y la confusión en su mundo. He perdido al amor de mi vida, al padre de mis hijas, a mi mejor amigo y compañero, todo porque no pude ver más allá de mis propias inseguridades y miedos el tiempo suficiente para pensar con claridad. Dejé que una extraña manipuladora se metiera en mi cabeza y me convirtiera en alguien a quien no reconozco, alguien capaz de amenazar con alejar a un hombre de sus propios hijos solo para herirle. Y lo peor es que Javi probablemente nunca volverá a confiar en mí por completo, incluso si de alguna manera logramos reconstruir nuestro matrimonio. Le he mostrado quién soy realmente cuando las cosas se ponen difíciles, y esa no es la persona con la que él quiere estar casado. Así que aquí estoy, con 28 años, 2 bebés y un marido que ya está divorciado mentalmente, intentando averiguar cómo vivir con las consecuencias de la peor decisión que he tomado en mi vida. Todo el mundo me dice que el tiempo lo cura todo, que Javi acabará cediendo, que nuestro amor es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto, pero yo veo la verdad en sus ojos cada vez que me mira. Hay cosas que no se pueden perdonar, palabras que no se pueden retirar y una confianza que, una vez rota, nunca se puede reparar del todo. Solo tengo que aprender a vivir con ese conocimiento e intentar ser la mejor madre posible para mis niñas, aunque nunca vuelva a ser la esposa que Javi se merece.